Madre mía, familia de fuego y farándula. Bienvenidos a este vuestro canal, un espacio donde las verdades, por muy crudas y desgarradoras que sean, siempre encuentran su lugar sin rodeos, sin censura, sin filtros. ¡Qué semana! ¡Qué tensión brutal! ¡Qué explosión emocional tan descomunal la que vivimos en De Viernes con la esperadísima y por muchos temida aparición de un personaje que, os lo juro, dejó el ambiente tan cargado, tan denso, que esa electricidad se palpaba hasta en el sofá de casa? Sí, hasta ahí llegaba. Me refiero, claro está, al huracán llamado Carlos Constancia, ese nombre que, cuando irrumpe en escena, siempre levanta un polvorín, siempre reaviva brasas que parecían extinguidas, pero que en realidad solo estaban esperando el momento de prender de nuevo. Se venía rumoreando desde hacía días, se anticipaba con un morbo inusitado el gran momento, y cuando por fin llegó, la verdad, fue incluso más salvaje, más despiadado, de lo que muchísimos de nosotros esperábamos, mientras que otros, o sea, los que de verdad temían este cara a cara, veían sus peores pesadillas hacerse realidad ante millones de espectadores. Pero antes de sumergirnos de lleno, de zambullirnos sin piedad en este torbellino de emociones desatadas y verdades que parecen bailar al son de cada versión, permitidme un segundo de vuestro valioso tiempo. Si aún no lo habéis hecho, si sois de esos valientes, de esos indomables que no le temen a la verdad, por muy incómoda que sea, ni a un buen debate donde las chispas vuelan por doquier, por favor, dadle con toda vuestra fuerza a ese botón de suscribir en Deras de Salseo. Es totalmente gratuito, no os costará absolutamente nada, ni un solo céntimo, y creedme, es la manera más sencilla y poderosa de apoyar nuestro trabajo, un trabajo que, insisto, no se atreve a juzgar, pero que sí se entrega en cuerpo y alma a analizar cada fibra, cada detalle, cada recoveco de la farándula más incendiaria, más controvertida. Y ya que estamos aquí, en esta conversación tan íntima, tan de tú a tú, contadme, ¿desde qué rincón del mundo, desde qué ciudad, desde qué casa nos estáis viendo en este preciso instante? ¿Qué sentisteis vosotros en lo más profundo de vuestro ser al ver la entrevista? ¿Creéis, como muchísimos espectadores, que la versión que nos ofreció Carlos estuvo, o sea, totalmente manipulada, totalmente medida para favorecer su relato? Dejad vuestros comentarios justo aquí abajo, porque vuestra opinión, vuestras vivencias, son el verdadero combustible, la chispa que enciende este canal. Lo que presenciamos la noche pasada en ese plató, os lo digo sin filtros, con la mano en el corazón, no fue una entrevista calmada, ni mucho menos, no. Mis queridos, fue una auténtica carnicería televisiva, un campo de batalla campal, un cruce constante de reproches hirientes que buscaban la herida, interrupciones que cortaban la respiración y silencios tan incómodos, tan sepulcrales, que te hacían desear fervientemente apagar el televisor y huir de tanta tensión. Carlos Constancia llegó al plató con un discurso marcadísimo, férreamente blindado, podríamos decir. Parecía llevar un guión interno, memorizado hasta la última coma, hablando sin cesar de denuncias desestimadas, de juzgados que, según él, ya habían dictado sentencia inapelable, de papeles que supuestamente lo corroboraban todo, cada punto y cada coma, y de versiones oficiales que, para él, eran la única verdad inamovible, la única realidad posible. Pero, claro, cada respuesta que soltaba, cada frase que articulaba, lejos de calmar las aguas turbulentas, de apaciguar el ambiente, generaba una fricción aún mayor. Una hostilidad creciente. Era como echar gasolina pura al fuego más voraz, un fuego que, evidentemente, ya estaba ardiendo con una fuerza desmedida. Y ahí, en ese punto exacto de ebullición, el pasado más turbio, más doloroso, volvió a emerger de las profundidades de la memoria, con una fuerza arrolladora, casi cruel, para colocarse sin piedad sobre la mesa del debate. Un pasado que se remonta a hace más de 30 años, con acusaciones gravísimas, terribles, que todavía hoy resuenan con un eco ensordecedor. Testigos que, asegura el otro lado, aún recuerdan con nitidez cada detalle, amenazas que se ciernen como sombras oscuras sobre la narrativa y grabaciones que dicen, guardan secretos inconfesables que podrían cambiarlo todo. Hablamos de sentencias que, dependiendo de quién las interprete, de quién las narre, adoptan una forma u otra, un relato u otro, una verdad u otra, o sea, se retuercen a la conveniencia del narrador. La misma justicia, parece, se convierte en un arma de doble filo, una herramienta manipulada con maestría por intereses que no siempre, o sea,
que muy pocas veces buscan la verdad desnuda, la verdad sin disfraces. Era evidente que no se trataba solo de hechos fríos, sino de narrativas enfrentadas a muerte, de una guerra encarnizada por la credibilidad, por la legitimidad de cada versión. La tensión era tan palpable, tan cortante, que se sentía el filo en el aire, amenazando con rasgar la poca calma que quedaba. Escuchábamos frases entrecortadas, fragmentos de un diálogo que, en realidad, era más una lucha desesperada por el poder, por quién impondría su voz. ¿Qué has cambiado de volver? Le espetaban con un tono que no admitía réplica. ¿No es cortante que tú comentes cosas que han sido presentadas en un juzgado? Porque si tú sigues comentando cosas de su versión... ¿Tienes el papel de la denuncia? Carlos, firme, con una seguridad que parecía inquebrantable, respondía con datos precisos, con fechas exactas, como si la exactitud fuera su único, su infranqueable escudo. Presentado el 31 de octubre de 1992. ¿Tienes el papel de la denuncia? La réplica no se hizo esperar, feroz, directa, acusadora hasta la médula. Bueno, sí que te puedo dar muchos datos. Sí que te lo digo. Tú la amenazas, que o le dices el paradero de su hijo o darías a 4 matones que tenías para que le destrozasen la cara. Tremendo. La cara de Carlos, os lo juro, era un poema de indignación contenida, de rabia mal disimulada. Él, aferrado con uñas y dientes a su verdad, intentaba imponer su versión de los hechos, su única y absoluta realidad. Uno respeta la ley. Uno respeta la ley. La ley es la ley. Así que sí, no. Tienes que acatar. Se desestima, pues, acatas. Pero, claro, el plató, ni por asomo, estaba dispuesto a acatar ese cierre tan simple, tan categórico, tan insuficiente. La insistencia continuaba, como una gota malaya, implacable. Pero sí que es verdad que hay una denuncia. Sí, 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 sí. Y ahí es donde Carlos, en un giro defensivo magistral, contraatacaba con sus propias armas, arrastrando a la conversación sus propias vivencias, sus propias cicatrices, sus propias heridas abiertas. Entonces, viene desestimada, y yo también no me lo has atraído, pero no te preocupes que quedarán estas también todas las denuncias falsas que me ha presentado ella, que fueron desestimadas simplemente porque eran falsas. Un golpe bajo, sin duda. Y amigos, amigas, ahí fue donde la entrevista, o sea, el show, se torció de verdad, alcanzando un punto de no retorno. Ahí fue cuando el ambiente se enrareció hasta volverse irrespirable, hasta doler, porque ya no se estaba discutiendo solo sobre lo que había pasado o no, sobre la veracidad de los hechos pasados, sino sobre algo mucho más profundo, mucho más turbio, mucho más retorcido. La credibilidad. ¿Quién era digno de ser creído, de recibir el beneficio de la duda? ¿Quién tenía la memoria más fiable, la más intacta? Y, por encima de todo, la pregunta clave, ¿quién iba a controlar, o sea, a dominar el relato, a escribir la historia definitiva? En lugar de arrojar algo de luz, de despejar las innumerables, las infinitas dudas que flotan alrededor de esta historia tan densa, la conversación se adentraba en una oscuridad cada vez mayor, en un laberinto sin salida, dejando una sensación inquietante de que algo, o sea, que casi todo, no encajaba, de que algo estaba terriblemente desajustado, roto. Esa incomodidad inicial, esa sospecha latente, fue la que marcó el inicio de un plató visiblemente tenso, incómodo a más no poder, un auténtico caldo de cultivo para la catástrofe. Yo, os lo confieso con toda la sinceridad del mundo, viendo la entrevista desde casa, desde la supuesta tranquilidad de mi salón, tuve una sensación muy clara, casi una certeza apabullante. Carlos Constancia, sin ninguna duda, entró a ese plató con una estrategia perfectamente definida, una idea inamovible, blindada. Controlar el relato desde el mismísimo primer segundo, desde el instante en que puso un pie en el plató. Hablaba con una seguridad pasmosa, con una convicción férrea que intentaba no dejar ni la más mínima fisura, ni el más pequeño resquicio por donde la duda pudiera colarse. Interrumpía sin dudar, con una autoridad que desafiaba, cuando algo no le gustaba, cuando una pregunta le incomodaba hasta lo más profundo, y volvía una y otra vez a la misma idea, al mismo mantra que repetía hasta el cansancio, que todo había sido desestimado y que, por supuesto, la ley hay que acatarla, o sea, hay que aceptarla sin más, punto final. Y es verdad, lo repitió hasta la saciedad, lo machacó una y otra vez, como si la mera repetición pudiera convertir esa frase en un punto final inmutable, en una verdad absoluta, inquebrantable,
que nadie pudiera discutir. Pero mientras lo escuchábamos, mientras veíamos cómo los minutos se consumían en esa espiral de acusaciones mutuas y defensas desesperadas, te dabas cuenta de que el ambiente no solo no se calmaba, sino que se iba cargando, tensándose más y más con cada palabra. Y es que, claro, el plató no estaba dispuesto a conformarse con esa verdad tan acotada, tan conveniente. Se empezaron a poner sobre la mesa episodios muy concretos, detalles que salían de las grietas del pasado, como fantasmas que regresan, coches misteriosos, golpes que dejaron marca, amenazas veladas o no tan veladas que helaban la sangre, testigos que habían guardado silencio durante décadas o que ahora hablaban por primera vez, y fechas exactas que marcaban un antes y un después, un punto de inflexión brutal. Y Carlos, os lo juro, respondía siempre desde la más absoluta defensiva, como un animal acorralado, herido, dispuesto a morder para sobrevivir. Su incomodidad era palpable, casi dolorosa, se podía sentir a través de la pantalla. Yo no entiendo por qué muchos platós de televisión en muchas cadenas, donde hay tertulianos que son condenados y juzgan y pontifican con gente que nunca ha sido condenada. Y esto no lo encuentro justo, exclamó con un tono que denotaba una profunda frustración. La pregunta, como un puñal afilado, fue directa, sin rodeos. ¿Lo dices por mí? Carlos, en un intento desesperado de generalizar, de diluir la acusación personal en algo más amplio, respondía con evasivas. No, lo digo en general. Pero la presentadora, incisiva, con una tenacidad admirable, no le dejaba escapar de la trampa. Vale, porque yo no he sido condenada nunca. Y él, de nuevo, intentaba escudarse en su propia narrativa. Vale, estamos diciendo en general. Claro, todo lo que te he narrado. Era una danza peligrosa, una esgrima verbal donde cada golpe buscaba la debilidad, la fisura en la armadura del oponente. Una batalla campal sin cuartel. En medio de esa vorágine, de ese intercambio de acusaciones que no parecía tener fin, surgieron datos concretos, fríos, como para demostrar que la ley, al final, sí que había intervenido, aunque fuera de forma desestimatoria. La sentencia desestimatoria es de la fecha 13 de mayo de 1999. Y en ese momento, como para contextualizar aún más el drama, para añadir más capas a esa cebolla tan amarga, se trajo a colación el nombre de María Patiño, y se hizo una reflexión demoledora, casi cruel, sobre su imagen pública de aquel entonces. Masflores se había pasado por todo lo de Fernández Tapias, por todo lo de Lequio, y estaba con Galiñano Martínez. Su imagen pública estaba por los suelos. ¿Por ti? No. Por todo lo que había ocurrido en su vida. No por tu culpa. Un recordatorio brutal del contexto de la época. Carlos, en ese instante, se sintió, os lo juro, totalmente acorralado, arrinconado contra la pared. Seguís en vuestra dinámica. Yo no tengo problemas, que sí que no tengo miedo a nadie. Sé lo que he hecho o sé lo que no he hecho. Y luego, en un intento desesperado de bajar la guardia, de suavizar el ambiente abrasador, dijo algo que sonó casi a disculpa forzada, aunque también a un reproche velado, un lamento. Y quería decirte que no te sientas agredido, porque yo no quería agredirte. Simplemente estaba intentando terminar una frase que no me has dejado, porque me has atacado en media también. No. Pero era evidente, se le notaba incómodo, terriblemente incómodo, hasta el punto de la desesperación, cuando le recordaban que, aunque una denuncia se desestime, eso no significa en absoluto que los hechos, o sea, los acontecimientos, las vivencias, no hayan ocurrido. No es un borrón y cuenta nueva. Él, desesperado por reconducir la conversación a su terreno, a su zona de confort, intentaba llevarlo todo al lodazal de las denuncias falsas, a ese pozo sin fondo de acusaciones sin fundamento. Argumentaba con una vehemencia desmedida que a él también le habían denunciado cosas que, según su inquebrantable versión, eran absolutamente inciertas, una farsa total. Ponía ejemplos contundentes, como aquel incidente de los cristales rotos, que para él era la prueba irrefutable de la manipulación. Como que destrozado todos los cristales, puerta de su casa en una noche vieja, cuando yo estaba a 4.000 kilómetros y un montón de otras cosas, o sea, inventos puros y duros. Y claro, defendía a capa y espada que hay muchísimas razones, muchísimas aristas complejas, por las que un juez puede archivar un caso, y que eso no implica siempre la inexistencia de la acción, sino quizás la falta de pruebas contundentes o de una argumentación legalmente sólida.
Era su manera de defenderse, de decir que también él había sido una víctima de falsas acusaciones, intentando a toda costa igualar la balanza, reequilibrar la carga de la culpa. Pero, para mí, el punto más desolador, el que marcó de verdad el rumbo fatal de la noche, fue, sin lugar a dudas, el tono. El tono, mis queridos, era insoportable, asfixiante. No fue ni por asomo una charla tranquila, una conversación constructiva, una búsqueda de entendimiento mutuo. No, fue un pulso constante, una batalla interminable, una guerra de guerrillas verbal. Cada pregunta que se formulaba, cada interpelación, cada comentario, parecía un ataque directo, una embestida personal, diseñada para desestabilizar. Y cada respuesta de Carlos, a su vez, sonaba a justificación desesperada, a una necesidad imperiosa de exculparse de todo, de limpiar su imagen a toda costa. Eso, os lo juro, fue generando un ambiente insostenible en el plató, un malestar evidente, una rabia contenida que traspasaba la pantalla y nos llegaba directamente al alma. No había espacio para los matices, para el gris, para la duda. Todo se convertía en un blanco o negro brutal, en un culpable o inocente sin medias tintas, sin segundas oportunidades. Y ahí es donde la entrevista, que se suponía que debía aclarar la situación, comenzó a incomodar profundamente, a dejar un regusto amargo que todavía hoy nos acompaña. Una auténtica catástrofe televisiva, una tragedia anunciada. Y conforme avanzaba la entrevista, mis queridos amigos de Teras de Salseo, para mí, el momento más tenso, el más dramático, el que te hacía apretar los puños de la impotencia, llegó cuando empezaron a hablar, o sea, a insinuar, la existencia de unas grabaciones. Sí, esas grabaciones que se habían mencionado en el pasado, que guardaban secretos que muchos creían sepultados para siempre, y de la posibilidad escalofriante de que volvieran a escucharse después de muchísimos años. Imagínense. Ahí, en ese instante crucial, Carlos Constancia se mostró especialmente a la defensiva, como si la sola idea de reabrir ese capítulo lo descolocara por completo, lo desarmara. Era como si un fantasma del pasado, un pasado que él creía haber dejado atrás, hubiese irrumpido sin avisar en el plató, dispuesto a cobrar cuentas pendientes. Claro que sí, él dijo que no tenía ningún problema, ninguno, que traería las suyas, sus propias grabaciones, sus propias pruebas, y que confiaba plenamente en sus abogados, en esa fortaleza legal que lo protegía. Pero, al mismo tiempo, y esto es lo más revelador, se le notaba molesto, profundamente molesto, como si la sola mención de esa posibilidad le causara una irritación inmensa. Era un tic nervioso, un gesto de incomodidad que delataba un malestar más profundo, una herida abierta que no terminaba de cicatrizar. Aquello no era una simple conversación. Era un pulso, una pugna constante por ver quién imponía su narrativa, quién controlaba el tablero de juego y, sobre todo, quién tenía la última palabra en esta brutal partida de ajedrez mediática, donde cada movimiento era una declaración de guerra. También me llamó, y mucho, la atención cuando se introdujo el argumento, tan necesario y doloroso, de que en aquella época, hace ya bastantes décadas, determinadas mujeres no eran creídas, no se les daba crédito, precisamente por su estatus social o, peor aún, por ser famosas. Era como si su condición pública las despojara de la credibilidad más básica, de la dignidad más elemental, dejándolas a la intemperie, sin protección alguna. En ese punto, Carlos Constancia, sin pensárselo dos veces, cortó en seco, con una ironía que rozaba lo hiriente, y llegó a decir: atención a esto, que no hacía falta haber vivido algo para conocerlo. Lo comparó con una audacia pasmosa con el descubrimiento de América, como lo oyen. Un comentario que, para mí, terminó de romper, de dinamitar, el clima ya de por sí enrarecido, porque dejaba claro que él ya no estaba escuchando. No, ya no. Solo estaba defendiéndose, a toda costa, de una realidad que le resultaba, o sea, sencillamente, insoportable. El intercambio de frases, de ideas que chocaban como trenes sin frenos, se volvió cada vez más áspero, más agresivo, más descarnado. Se pisaban las frases sin piedad, sin respeto, la una a la otra, se pedían turnos para hablar con desesperación, con una ansiedad que lo invadía todo, y el presentador, pobrecito, tuvo que intervenir varias veces, muchas, para frenar la conversación, para intentar, en vano, poner un poco de orden en aquel caos. Yo, desde mi casa, con el corazón en un puño, tenía la sensación, la clara y dolorosa sensación, de que nadie,
Absolutamente nadie estaba intentando entender al otro. Cada parte, con su verdad inamovible, con su discurso blindado, iba a lo suyo, a lo estrictamente suyo, sin ceder ni un milímetro. Y cuando una entrevista llega a ese punto de no retorno, a ese abismo de incomunicación, lo único que consigue, la verdad, es dejar al espectador con más dudas que certezas, con la mente plagada de interrogantes y con un plató visiblemente incómodo, un auténtico infierno televisivo, un drama puro y duro. Pero atentos, porque hay un punto, o sea, un momento específico de la entrevista que a mí me parece especialmente revelador, un auténtico punto de inflexión. Una bisagra crucial que lo cambió todo. Es cuando se introduce la figura, tan delicada, tan dolorosa, del hijo. Sí, la figura del hijo, de ese ser inocente que sin comerlo ni beberlo se ve envuelto en un drama que le es ajeno, pero que lo salpica, que lo ahoga. Cuando se le pregunta directamente a Carlos si estaría dispuesto a frenar todas estas acciones legales, todo este sinfín de batallas judiciales, si su hijo se lo pidiera, el ambiente cambia de golpe, radicalmente, como si una ráfaga de viento helado hubiera barrido el plató. Ahí ya no hablamos de denuncias frías, ni de juzgados, ni de sentencias que van y vienen. Hablamos, y esto es lo verdaderamente importante, de consecuencias personales, de heridas que trascienden lo legal, de un dolor que se siente en lo más profundo del alma. Carlos Constancia responde, con una firmeza que, a primera vista, podría parecer inquebrantable, pero que, en el fondo, os lo aseguro, denotaba una vulnerabilidad brutal, diciendo que no tiene miedo a nadie, y que sabe perfectamente lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Es una respuesta, que duda cabe, firme, sí, pero también tremendamente cerrada, hermética, como si no hubiera el más mínimo espacio para replantearse nada, para una introspección, para una duda, para un simple quizás. En ese momento se nota que la conversación se descoloca del todo, se pierde por completo el rumbo, se cruzan frases sin ton ni son, se interrumpen sin cesar, se aclaran malentendidos que solo añaden más confusión al desorden, y se pide parar varias veces, muchas, en un intento desesperado de recuperar el control. El presentador tiene que cortar, o sea, interrumpir la conversación, porque el tono, amigos, ya no es sostenible, es insoportable, es un auténtico aquelarre verbal. A mí la verdad me da la sensación, y lo digo con la más absoluta sinceridad, que Carlos se siente atacado constantemente, agredido, vapuleado, y reacciona atacando también, con la misma fuerza, con la misma rabia, con la misma saña. Y eso, os lo juro, genera un choque frontal, brutal, con el resto del plató, con los colaboradores, con los presentadores, con todo el mundo. No hay escucha, no hay ni un atisbo de entendimiento, no hay espacio para la reflexión serena. Solo hay defensa, defensa a ultranza, como si su vida dependiera de ello. Y cuando una entrevista entra en ese bucle infernal, en esa espiral sin fin de agresiones y contraataques, el mal ambiente, mis queridos, es absolutamente inevitable. Es una tragedia anunciada, una catástrofe sin paliativos. Además, se vuelve a insistir, con una tozudez admirable, en que todo esto no es una vivencia personal de quien pregunta, no, sino una realidad social de la época, un contexto histórico que marcó a muchísimas mujeres, a muchísimas víctimas. Y ahí Carlos, de nuevo, vuelve a mostrarse irónico y cortante, con esa actitud que lo caracteriza, que lo hace inconfundible, pero que también lo aísla. Para mí, ese cruce de palabras, ese tira y afloja, deja claro que no había, o sea, que nunca hubo, la más mínima intención de acercar posturas, de encontrar un punto en común, de tender puentes. No. La única intención era imponer una versión, la suya, la única, la verdadera. Y eso, lejos de aclarar la situación, de arrojar luz sobre las sombras, lo único que hace es tensar aún más el clima en directo, generar más oscuridad, más confusión, más dolor. Es un auténtico despropósito, un absurdo mayúsculo. Y cuando la entrevista, este auténtico drama televisivo, llega a su tramo final, a su inevitable desenlace, la sensación que a mí me queda, y supongo que a muchos de vosotros también, es bastante amarga, es desoladora, es triste hasta la médula. No porque se hayan dicho cosas nuevas, verdades inauditas que nos dejaran sin aliento, no, sino porque se ha reforzado una dinámica muy peligrosa, una forma de hacer televisión que solo nos lleva a la confrontación, a la polarización, al enfrentamiento más brutal.
Todo el tiempo se ha jugado, y se ha jugado muy mal, a llevar el debate al extremo, a convertirlo en un enfrentamiento constante, sin espacio para la reflexión, para la calma, para el diálogo sereno, para el entendimiento. Carlos Constancia sale del plató reafirmándose en su versión, sí, pero también dejando tras de sí un ambiente tan enrarecido, tan tóxico, de esos que se notan incluso cuando cambian de tema, cuando la conversación se desvía a otros derroteros. La amargura se siente, se palpa en el aire. A mí me parece, y esto es una opinión personal, una reflexión que quiero compartir con todos vosotros, que este tipo de entrevistas tan agresivas, tan polarizadas, no ayudan en absoluto a entender mejor los hechos, a desentrañar la verdad que se esconde tras las apariencias. Al contrario, mis queridos, generan bandos, crean divisiones irreconciliables, provocan un ruido mediático ensordecedor y, lo que es peor, una sensación de manipulación, de engaño, que muchísimos espectadores, y lo he leído en vuestros comentarios, lo han percibido con una claridad meridiana, porque cuando se interrumpe tanto, cuando se responde siempre a la defensiva, cuando se ironiza ante argumentos serios y fundados, lo que se transmite no es tranquilidad, ni claridad, ni mucho menos verdad. Se transmite tensión, pura y dura tensión, un nerviosismo que lo invade todo. Y por eso creo firmemente que mucha gente ha salido de Viernes pensando que la versión de Carlos estaba muy medida, muy cerrada, muy poco abierta a matices, a otras realidades. No digo que no tenga derecho a defenderse, claro que lo tiene, por supuesto que lo tiene. Todo el mundo tiene derecho a defender su verdad, a proteger su imagen, a luchar por lo que cree justo. Pero una cosa es defenderse, y otra muy distinta, una que cruza una línea roja peligrosa, es convertir una entrevista en un campo de batalla, en un ring de boxeo, donde solo hay golpes y contragolpes, donde solo hay vencedores y vencidos. Y ahí es donde, desde mi humilde punto de vista, se cruzó una línea que no debería haberse traspasado jamás, porque al final, más allá de juzgados y sentencias, de papeles y de versiones oficiales, lo que quedó, lo que se grabó a fuego en la mente del espectador, fue un plató incómodo, una sensación clara de que algo, o sea, que casi todo, no se contó del todo bien, que hubo muchísimos silencios, muchísimas verdades a medias, muchísimas sombras. Y esa es la conclusión más desgarradora, la más triste, la que nos deja un sabor de boca amargo. Gracias por estar aquí, por debatir, por comentar. Nos vemos en el próximo video. Y no olvidéis suscribiros para no perderos nada de este apasionante mundo.